completamente un pasaje de las Escrituras, pues es necesario que entendamos completamente el libro y que entendamos completamente lo que es, cuánto está relacionado con toda la Biblia, porque entonces entenderemos todo lo que en ese momento se quería transmitir. A veces no entendemos las cosas porque nos falta información. A veces no podemos vislumbrar todo el paisaje porque nos faltan piezas en el rompecabezas. Y hasta que no las tenemos todas, no podemos ver completamente lo que estaba sucediendo ahí. Es interesante que este pasaje de las Escrituras lo relatan los evangelistas Mateo y Lucas también. Y cada uno aporta detalles que uno había estado allí y lo sabía porque se lo habían contado cuando habían bajado, y otros porque después se lo habían dicho. En la página 8. Y ahí van anotando cosas que son interesantes y que quería que quedaron también aquí cuando entendamos todo esto. Por ejemplo, Lucas dice que se los llevó al monte, pero que fueron para orar. Porque dice que Marcos dice que fueron allí para estar solos. ¿Y para qué van a estar solos? Para encontrarse con el Señor. Y cuando uno tiene un encuentro con Dios pueden suceder cosas que uno ni se puede imaginar, como lo que sucedió aquí en este pasaje. Dice que allí aparecieron Moisés y Elías. ¿Y de qué estaban hablando? Porque aquí en Marcos nos dice que estaban hablando, ahí juntos tenían una conversación. ¿De qué estaban hablando? Eso, si quieres, lo puedes leer en Lucas capítulo 9. Dice que estaban hablando sobre su partida en este mundo. Se estaba acercando el tiempo que Jesucristo sería crucificado y que este tiempo estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. También anota que en un momento dado los discípulos se durmieron. ¿Cuántas veces nos pasa a veces que nos vamos a orar, cerramos los ojos y no sabemos cuánto tiempo ha pasado hasta que los hemos vuelto a abrir? Se durmieron y cuando despertaron ahí estaban aquellos dos hombres, y cuando ve que se van, entonces sale Pedro corriendo y les dice de construir ahí unas enramadas. Luego veremos un poco acerca de estas enramadas. Dice que se llenaron de miedo cuando de repente una nube comenzó a cubrirlos. Y luego veremos también por qué tenían tanto miedo. ¿Por qué tenían miedo los discípulos? También Mateo apunta que el rostro de Jesús brillaba como el sol y que la nube también era brillante y que del miedo que tenían se tiraron al suelo, rostro en tierra. Son cosas interesantes que cuando estos escritores quieren plasmar este pasaje, creen que es importante tener en cuenta. Hay varios pasajes en las Escrituras y concretamente en la vida de los discípulos que nos dicen... ¿Cómo va esto? Está bien. Vamos. Muy lento. Vamos a Está muy lento, pastor. capítulo 9. Déjalo el capítulo 9. Vale. Déjalo en el capítulo 9 desde el verso número 2 Y ya está. y ya. Es que si le doy aquí, entonces se me pasa a otro libro. Bueno, tú déjalo. Claro que tiene de todo esta Biblia, madre mía. ¿Dónde estaba? Marcos 10 tienes ahí.
Marcos capítulo 9. Estaba diciendo que Bueno, encontramos que los apóstoles en algún momento de su vida reflejan temor, aun estando con Jesús. Y más concretamente, diría yo, al darse cuenta de quién es Jesús. Encontramos un pasaje, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, cuando Jesús lo lleva al mar y le dice que eche las redes. Y aunque al principio Pedro, como experimentado pescador, ¿Qué pasa? le dice que habían estado toda la noche pescando y no habían recogido nada, que le iba a obedecer. Y pescaron más peces que nunca en su vida. Cuando se da cuenta de todo esto y ve el milagro que había hecho Jesús, dice la palabra de Dios que se llena de temor. Y le dice: no te acerques porque soy pecador. Qué interesante. Más adelante, en otro pasaje, encontramos, previo a este que hemos leído en el capítulo 4 de Marcos, encontramos también que Jesús está con los discípulos subido en una barca y que se desata una tempestad, y que cuando despiertan a Jesús, entonces Él se levanta y le manda al mar que se calme y que los vientos que se vayan, y entonces se llenan nuevamente de temor. Y dicen, se preguntan unos a otros: ¿pero quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Hay, como digo, pasajes en las Escrituras que los propios discípulos que ya llevaban un tiempo ahí con Jesús, su cuerpo se estremece y se aterran de estar en la presencia de Dios. Y es algo interesante para que nosotros tomemos en cuenta, porque dice el refranero español que la confianza da asco. Y a veces nos confiamos tanto que no apreciamos delante de quién estamos. Los discípulos tenían miedo y esto era así porque ellos conocían, eran conocedores de la palabra de Dios. Aunque uno era un pescador y el otro podía ser un revolucionario y el otro podía ser un recaudador de impuestos, conocían la palabra de Dios. Desde niños en sus hogares eran instruidos con la palabra de Dios. Así como nosotros ahora podemos algunos dejar que ese tiempo de instrucción sea por la pastora o por la maestra de la escuela dominical. Nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios y de hacerles crecer en sus caminos. Cuando un niño llegaba a la edad de 12 años, ya se le consideraba adulto. ¿Por qué? Porque conocía la palabra de Dios. Había estado aprendiendo durante esos 12 años las leyes que Moisés dio al pueblo de Israel. Y cuando ese muchacho ya conocía todas esas leyes, algunos las han contado y hay más de 600, y eran capaces de asimilarlas y saber cada una de ellas, entonces el padre, en esa fiesta que le hacían, pronunciaba una bendición y al mismo tiempo era una palabra de, un suspiro de alivio, diciendo: gracias, Señor,
porque puedo descansar de mis responsabilidades sobre este muchacho o sobre esta muchacha, porque él ahora ya es conocedor de toda la ley y el peso de la ley ahora recae sobre él. Digo todo esto porque está muy relacionado con este pasaje, porque ellos conocían las Escrituras y sabían lo que estaba ocurriendo en ese momento. Era algo que ellos ya habían leído y les habían relatado sus padres, y en las sinagogas y en los sitios donde iban conocían qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, aunque era algo inesperado para ellos. Pero qué bueno que con el Señor podemos tener momentos inesperados. Amén. Y tenemos que estar preparados para ello. Los discípulos se sobrecogieron de temor en estos diferentes pasajes. ¿Por qué? Porque tal vez no se sentían lo suficiente preparados o lo suficientemente limpios como para poder estar delante de la presencia de Dios. Y por eso en esa ocasión Pedro y después los demás le dicen: Señor, no te acerques a mí. No te acerques porque yo soy pecador y tú eres santo. Y como estés demasiado cerca de mí, seguro que de esta barca no llego vivo a la orilla. Ese era el temor que tenían los discípulos cuando ven que Jesús de repente, aquí la palabra que apunta es que se transfiguró. Dice en los primeros versículos, en el 2 y en el 3, dice que Jesús se transfiguró. O sea que la figura de él, su propio cuerpo, sufrió una transformación. De repente su rostro comenzó a brillar. Las vestiduras que llevaba también dice que se volvieron tan blancas que, sí, como la nieve. Y también aquí el evangelista Marcos dice que se volvieron tan blancas que si alguien se trabajaba en el oficio del tinte o de lavar la ropa, que no conseguiría que se hicieran tan blancas. Aquí ni Colón ni Ariel ni nada que se le parezca. Probablemente entre los lectores hubiera gente que estuviera trabajando en el negocio de la tintorería. Y él les dice: nadie conseguiría hacer unas vestiduras tan blancas como las que Jesús estaba llevando en ese momento. Cuando ven todo ese resplandor, se llenan de temor. Se llenan de temor. ¿Por qué? Porque también muchos recuerdos vienen a su cabeza. Entre ellos, el de Éxodo capítulo 34. ¿Qué ocurre en Éxodo capítulo 34? Vamos a leerlo, porque vamos a estar leyendo paralelamente Marcos y Éxodo. Éxodo 34. Dice en el verso número 30: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Tuvieron tanto miedo que hasta el final el pobre Moisés tuvo que ponerse un velo delante de su cara cada vez que salía de la presencia del Señor, porque su rostro resplandecía.
Era como una especie de emanación de la cual se contagiaba su cuerpo y hasta al cabo de un tiempo no dejaba de brillar. Y los israelitas tenían miedo de Moisés. Y en ese momento el rostro de Jesús comienza a brillar. Y no solamente como Moisés, apunta a uno de los evangelistas que brillaba como el sol. ¿Te has puesto tú a mirar alguna vez el sol? No te lo recomiendo por mucho tiempo. Algunos atrevidos cuando hay eclipses se ponen a mirarlo y luego se quedan medio ciegos durante un tiempo. ¿Por qué? Porque la luz del sol quema. Y así dice que alumbraba el rostro de Jesús. Es normal que tuvieran miedo. Es normal que tuvieran miedo. Porque ya no solamente son preguntas que se formulan entre ellos quién es este, sino que cuando ven todo ese poder, toda esa gloria que sale de la presencia de Jesús, tienen miedo. Tienen miedo. Y empiezan a decir y a suceder cosas raras en aquel momento. Porque después de todo este brillo y todo este resplandor, de repente aparecen ahí dos personajes que probablemente por sus vestiduras, especialmente Elías, y después Moisés, los reconocen. Aparecen ahí dos personas que llevaban muertos siglos y aparecen ahí en persona, en carne y hueso, y comienzan a conversar con Jesús, a conversar acerca de cosas que Jesús ya les había empezado a hablar. Llegaron ahí, Moisés y Elías eran los representantes, el uno de la ley y el otro de los profetas, y estaban ahí juntamente con Jesús para alentarlo y animar a aquellos que estaban allí para tan tremendo momento que se estaba acercando para la vida de Jesús y para la vida de toda la humanidad. El tiempo en que Jesús iba a llegar a Jerusalén e iba a ser crucificado. Comienzan a hablar sobre estos temas y se ve que estuvieron ahí un tiempo conversando hasta que llega un momento que se van a marchar. Yo no sé por dónde llegaron y por dónde se fueron, pero dice la palabra de Dios que aparecieron y que tenían la intención de marcharse. Y en ese momento, yo no sé, ¿qué piensas tú? En ese momento dice Pedro, pero qué bueno que todo esto que está sucediendo. Vamos a construir, dice, 3 enramadas para que se queden un ratito más. Y apuntan los evangelistas que estaban diciendo esto porque tenían miedo. ¿Cómo relacionas una cosa con la otra? Tienen miedo, pero les dice de construir una enramada para que se queden. ¿Entiendes tú este pasaje? Tiene mucho que ver con lo que decía, estuvo sucediendo en el tiempo del Éxodo. En el tiempo del Éxodo, Dios mandó construir un tabernáculo. La palabra enramada, la palabra que utiliza aquí, enramada, es tabernáculo. Una tienda de campaña. Un lugar donde habitar. Dios mandó a Moisés que construyera ese tabernáculo porque quería habitar en medio de su pueblo. Y le mandó construir ese lugar y que dentro de ese sitio había diferentes departamentos y en el último de ellos y el más cerrado, allí era donde estaba el arca de la presencia de Dios. Un lugar donde solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba con temor y temblor para pedir por el perdón de los pecados de todo el pueblo.
y con temor y temblor se tenía que lavar, y si salía vivo, podía salir sonriendo y decir: Dios ha perdonado una vez más al pueblo. Cuando Pedro está diciendo estas cosas a Jesús, a Moisés y a Elías, les está diciendo: vamos a improvisar aquí una casa donde vosotros podáis estar adentro en la presencia de Dios, porque nosotros aquí afuera en todo esto estamos muertos de miedo. Moisés, aun cuando el pueblo de Dios había pecado, dice que improvisó un tabernáculo y no estaba en el medio del pueblo, estaba fuera del campamento y se iba allí para conversar y hablar con Dios. Y que Josué estaba a la puerta guardando, y cuando salía su rostro resplandeciente. Por eso les dice Pedro a aquellos hombres: construyamos un tabernáculo, construyamos una casa, y vosotros estar ahí dentro, y nosotros nos quedamos aquí afuera, porque tenemos mucho miedo. Y mucho más miedo le vino después, cuando empezó a aparecer una nube resplandeciente que comenzó a cubrir todo el lugar donde ellos estaban. En un sentido, me imagino, en ese momento ellos mismos es que se tiraron al suelo, dice, de cabeza, con el rostro en el suelo, postrados, porque sabían que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Si vamos a Éxodo capítulo 19, encontramos que Dios da unas instrucciones a través de Moisés al pueblo. Y les dice que Dios va a bajar sobre la montaña y que iban a preparar una serie de lo que hoy llamaríamos vallas de seguridad, para que ni el pueblo, ni los animales, ni los niños se acercaran demasiado a esa montaña, porque la presencia de Dios iba a bajar sobre la montaña. Y la presencia de Dios bajó en forma de nube. Capítulo 19. Vamos a leer algunos versículos. El capítulo 19 es justo antes de dar los mandamientos. Vamos a leer desde el 7. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés le refirió estas palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. Ahí bajó Moisés en esa nube, y dice que se oían como truenos y relámpagos. Y entonces otro elemento más que vamos a ver en este pasaje: llega la presencia de Dios y comienza a cubrirlos, y ellos estaban ahí en medio. Ahí dicen, literalmente, dicen: Dios mío, estoy muerto. Dios mío, estoy muerto, porque aquí está cayendo la gloria de Dios. Y yo estoy aquí en medio. Y no hay manera de remediarlo, ni dónde salir,
corriendo, porque es que la nube ya los estaba cubriendo. Y cuando se dan cuenta de estas cosas, dice que se tiran al suelo. Y cuando se tiran al suelo, antes de ellos poder decir algo, escuchan una voz. En el Éxodo, nuevamente, si leyéramos todo el capítulo 20, encontramos que Dios les está transmitiendo los mandamientos al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios los están escuchando. Hasta tal punto que cuando, eso sí lo vamos a leer, cuando han terminado de escuchar todos los mandamientos de Dios, hablan con Moisés. Versículo 18 del capítulo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tenían miedo de escuchar a Dios. En ese momento, en medio de la nube, cuando ya estaban completamente cubiertos, esperando que en cualquier momento dejaran de respirar, escuchan una voz. Escuchan la voz de Dios. Volvemos a Marcos. Escuchan la voz de Dios, que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Escuchan la voz de Dios y que les dice: pecadores, ha llegado vuestro tiempo de morir. No escuchan eso. Escuchan la voz amorosa del Padre, que les muestra que no solamente no los va a matar en ese momento por estar en su presencia, sino que deben de nuevo acostumbrarse a escuchar la voz de Dios, y concretamente a la voz de su Hijo Jesucristo. Y cuando escucharon esto, fue cuestión de segundos que abrieron los ojos, porque los tenían cerrados, abrieron sus ojos, miraron a su alrededor y ya no había nube, ya no había más personas, sino ellos cuatro: Jesucristo y los 3 apóstoles. Ese es el Dios que se quiere manifestar a cada uno de nosotros y que nos anima día tras día a que busquemos a Dios y a su palabra sin temor, pero al mismo tiempo recordando todo lo grande y todo lo poderoso que Él es. Sin embargo, que podamos escuchar la voz de Dios y que podamos escuchar las palabras de Jesús. Durante siglos, por el temor que habían tenido, solamente algunas personas podían escuchar la voz de Dios. Y parece que nosotros, espero que no todos, y a partir de hoy ya ninguno, nos hemos acostumbrado a que otros escuchen la voz de Dios, que otros escuchen las palabras de Jesucristo y nos las transmitan, porque tenemos miedo o nos resulta más cómodo que otros estén escuchando, porque es que a mí me da miedo. Eso decían los israelitas: por favor, habla tú con nosotros y cuéntanos lo que Él te dice, pero que no nos lo diga Él ni literalmente, personalmente, porque estamos muertos de miedo.
Y aquí está nuevamente Dios, esta vez sí, hablando con sus apóstoles, con los apóstoles de Jesucristo, y está diciéndole: Él es mi Hijo, Él es mi amado, en quien yo me deleito, dijo en el día de su bautismo, y es a Él a quien tenéis que escuchar a partir de ahora. Escuchar la palabra de Jesús y ponerla en práctica. Gloria a Dios por los apóstoles, por los pastores y por cada uno de los ministerios que Dios pone en su iglesia. Pero nosotros tenemos que esforzarnos para buscar a Dios cada día y escuchar su voz y escuchar su palabra y decirle: Dios, háblanos, háblame a mí también, porque tú eres una persona y quiero tener un trato personal contigo, el trato que tú anhelaste desde un principio tener conmigo. Quiero que tu gloria me visite, quiero disfrutar de estas cosas y ahora disfrutar de esa, ¿cómo diría yo?, de ese entorno familiar en el que Dios nos permite vivir, en el que podemos ir a nuestro papá, explicarle nuestras cosas y que Él también nos pueda explicar las suyas. A veces necesitaremos instrucción, otras veces necesitaremos la reprensión del Padre, como estuvimos estudiando, ¿verdad? Instruir, redarguir, ¿verdad? A fin de que estemos preparados como hombres y mujeres de Dios. Dios quiso que plasmar este pasaje en sus escrituras para que nosotros podamos apreciar ese entorno en el que ellos vivían, ese entorno en el que ellos se aterraron, para después darse cuenta del gran amor que Dios nos tiene. Que realmente amemos las Escrituras, que realmente estemos ahí esforzándonos cada día para buscar que Dios nos hable. Bien sea por su palabra, bien sea por voz audible, o por sueños o por visiones, pero que Dios se pueda revelar a nuestras vidas cada día, porque es lo que Él desea para nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.